Ok, muy buenos días. Hoy le vamos a hablar, ¿verdad? Acerca del módulo 3 de el subproyecto de Derecho Contencioso Administrativo. Quien nos los está dictando es el profesor Darío Rumbo. El tema de este módulo 3 es las medidas cautelares y ejecución de sentencia, ¿verdad? Aquí vamos a abordar ciertos puntos que nos van a caracterizar, como por ejemplo, el primer punto es principios básicos de la protección cautelar. Ok, este tema va a ser mayormente, o su pequeña definición es que los principios básicos de la protección cautelar son provisionalidad, la proporcionalidad, la legalidad, la idoneidad y la mínima intervención. Entre esas medidas cautelares como resoluciones judiciales que se aplican a una persona imputada para que vamos a prevalecer entre ellos, asegurar la presencia en el procedimiento que se está realizando o se va a llevar a hacer, evitar obstáculos en el procedimiento, en las ejecuciones, garantizar la seguridad de víctimas u ofendidos, cumplir una eventual sentencia. Las medidas cautelares se dictan para asegurar que el derecho pueda hacerse efectivo y legítimo. Son las dictadas mediante resoluciones judiciales con el fin de asegurar, conservar y anticipar la efectividad de las resoluciones estimatorias que pueden dictarse en el curso de un proceso judicial considerado principal. Las medidas cautelares no implican un juicio respecto a la existencia de un derecho de un proceso. Tenemos también que son todas aquellas actuaciones o decisiones que sin prejuzgar del resultado final de contenido positivo o negativo que un órgano de la administración pública o un juez o magistrado del Poder Judicial puedan aportar para que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Como principios básicos de la protección cautelar vamos a encontrar, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, en la provisionalidad son las medidas cautelares, son temporales y pueden ser modificadas o revocadas si urgen nuevas circunstancias. En la proporcionalidad, pues las medidas cautelares deben ser proporcionadas y menos lascivas para la persona afectada, o sea, lo va a amparar. La legalidad, pues deben cumplir con la ley, como siempre debe de ser. La idoneidad, pues deben de ser idóneas para resolver el peligro. Y la mínima intervención deben ser menos lascivas para la persona afectada. ¿Cuándo se aplica una medida cautelar? Se aplica para resolver un peligro inmediato, como evitar que se cometa un peligro o proteger a una persona en una situación de riesgo. ¿Qué ejemplo podemos aplicar aquí? La persona privada de su libertad, proteger a comunidades indígenas o campesinas, a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y medidas de comunicación. En cuanto a la pregunta 2, ¿verdad? Tenemos medidas cautelares nominados e innominados. Bueno, aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Qué dice? En efectos de una medida provisional que define los efectos de disposición o de acto administrativo. Se utiliza para garantizar la actividad de un proceso judicial. La medida cautelar de suspensión de disposiciones en una medida provisional, al que consiste en la suspensión de datos de los efectos de disponibilidad recurrida. Entre ellos vamos a tener que el Código Orgánico Tributario nos ampara en el artículo 270 del Código Orgánico Tributario del 2014, donde establece los requisitos para suspensión de efectos de actos administrativos tributarios. Vamos a encontrar
varias leyes que nos van a amparar. ¿Cuándo se puede aplicar? Se solicitan por los interesados, se aplica cuando hay riesgo de que el proceso no avance correctamente, se aplica para evitar que se altere el estado en cosas anteriores del acto administrativo suspendido, ¿ok? ¿Cómo se decide? Bueno, se debe valorar intereses en conflicto, se debe considerar la suspensión no suponga perturbación grave de los interesados. ¿Cuál sería su objetivo principal? Pues proteger la legalidad objetiva, evitar que se consolide o se consuma o se causen perjuicio, garantizar la efectividad de la sentencia el día que se pueda recaer en el proceso principal. ¿Quién la aplica? Pues la suspensión puede ser solicitada a los jueces y a los tribunales. En cuanto, vamos al paso de la pregunta 3, dice, condiciones de procedencia para las medidas cautelares. Bueno, aquí vamos a tener, ¿verdad?, las medidas cautelares que son las nominadas y las no nominadas. Entre su definición son previstas en la ley. En las innominadas, no previstas en la ley, tenemos las características. Incide sobre el patrimonio del ejecutado, y en las no nominadas son prohibiciones o autorizaciones que no afectan al patrimonio. Tenemos decisiones por juez de acuerdo a la ley, y las no nominadas, decisiones por el juez a petición de la parte. El juez puede decretar medidas cautelares innominadas si las considera razonables para proteger el derecho o objeto del litigado o del litigio, mejor dicho. Impedir su infracción, evitar las consecuencias, asegurar el resultado de la acción y prevenir que la ejecución de fallos fuese ilusoria. Las medidas cautelares nominadas, tenemos la privación de libertad total o parcial, sujeción a vigilancia, obligación permanente ante el juez, prohibición de salir del país, prohibición de asistir a determinados eventos, comunicarse con determinadas personas y prohibiciones de aproximarse a la víctima. En cuanto a la pregunta 4, pues las condiciones de procedencia de las medidas cautelares, vamos a encontrar que en el artículo 222, que él deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle, total o parcialmente, lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. ¿Ok? Entre sus requisitos generales, pues la situación debe ser grave, urgente, y el daño que se debe pretender evitar y que deba de ser irreparable. Tenemos que la medida debe de ser legal y está regulada ante la Constitución y las leyes. Entre estas características cautelares tenemos que son provisionales, excepcionales, proporcionables, adaptables, modificables, motivadas e instrumentadas. Y como para culminar con la pregunta número 5, fundamentos legal de la Constitución, constitucional y jurisprudencial. De esto vamos a hablar, que a nivel constitucional y jurisprudencial son argumentos y normas que justifican decisiones judiciales y el ordenamiento jurídico ante un país. ¿Cuál es su fundamentación legal? El conjunto de normas, reglas, principios que rigen las conductas de las personas ante la sociedad. Es la base de la ley y establece lo que es correcto e incorrecto, legal e ilegal. En un juicio, los jueces usan la fundamentación legal para determinar la competencia y la legitimidad de las partes. El fundamento constitucional explica y justifica la validez jurídica de los hechos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ana Di Donato, de la sección número 2. Agradecida, feliz día.